El sol de mediodía golpeaba sin piedad la plaza principal de San Jerónimo cuando don Aurelio Mendoza, patrón de la hacienda más grande del valle, se bajó de su camioneta último modelo con la arrogancia de quien nunca ha conocido la necesidad. Sus botas de piel exótica resonaban contra el empedrado mientras la gente se apartaba a su paso, algunos por respeto, otros por miedo. «Oiga, Chávez», gritó con voz autoritaria que cortó el murmullo de la plaza como un machete. «Venga acá, hombre». Ramón Chávez, de 45 años, rostro curtido por el sol y manos callosas de 30 años trabajando la tierra, se acercó quitándose el sombrero de palma deshilachado. Sus pantalones de mezclilla tenían más remiendos que tela original, y sus guaraches dejaban ver dedos endurecidos por el trabajo. «Mande, patrón», respondió con la cabeza gacha, sintiendo las miradas de comerciantes, niños y señoras que se habían detenido para presenciar lo que fuera a suceder. Don Aurelio se paseó alrededor de Ramón como un gallo de pelea, su panza prominente tensando los botones de la guayabera de lino. «¿Sabe qué, Chávez? Lleva usted más de 3 décadas trabajando para mí. 3 décadas dándome el alma, ¿verdad?» «Sí, patrón, desde que tenía 15 años. Y nunca le he dado un reconocimiento como se debe, ¿no es cierto?» La sonrisa que se dibujó en el rostro regordete de don Aurelio no llegó a sus ojos. «Pues hoy eso va a cambiar. Hoy, delante de todo el pueblo, le voy a dar un regalo que nunca olvidará». El murmullo de la multitud creció. Doña Carmen, la de la tienda de abarrotes, se acercó más. Los niños dejaron de jugar fútbol en la esquina. Hasta el padre Sebastián salió de la iglesia al escuchar el escándalo. «No se preocupe, patrón, no necesito nada», murmuró Ramón, pero su voz se perdió entre el bullicio. «¡Silencio!», rugió don Aurelio. «Miguel, trae acá a Centauro». Su capataz se acercó jalando una cuerda, y del otro extremo apareció lo que una vez fue un caballo magnífico. El animal cojeaba visiblemente de la pata trasera izquierda. Sus costillas se marcaban bajo el pelaje opaco y desigual, y su cabeza colgaba como si cargar el peso de sus propios huesos fuera una tarea titánica. «Aquí tiene, Chávez», proclamó don Aurelio con los brazos abiertos. «Le regalo a Centauro, el caballo más experimentado de toda mi caballada». Las carcajadas estallaron como cohetes. Don Aurelio se reía con ganas, palmoteando y secándose las lágrimas. «Mírelo nomás, un caballo de pura raza para un hombre de pura dedicación». Ramón sintió el calor de la vergüenza subir por su cuello, pero mantuvo la dignidad. Se acercó al caballo y acarició su hocico con ternura. «Gracias, patrón». «No me dé las gracias todavía, Chávez. Este caballo vale más que su casa. Cuídelo bien, porque no todos los días uno recibe semejante generosidad». La casita de adobe de Ramón se encontraba en las afueras del pueblo, donde el camino de tierra se perdía entre nopales y mezquites. 2 cuartos pequeños, techo de lámina que goteaba cuando llovía fuerte, y un patio de tierra donde su esposa Esperanza colgaba la ropa en un mecate amarrado entre 2 postes torcidos. Esa noche, mientras el viento silbaba entre las rendijas de las paredes, Ramón se sentó en el único sillón que tenían, un mueble que había rescatado del basurero de la hacienda 5 años atrás, y contempló las cuentas que nunca cuadraban. En una libreta de escuela que le había dado su hija menor, apuntaba con lápiz gastado: «Medicinas para la presión de Esperanza, 450. Útiles escolares de Lupita, 320. Abono para la milpa, 280. Esperanza se acercó secándose las manos en el delantal lleno de remiendos. A sus 42 años conservaba la belleza serena de las mujeres que han aprendido a encontrar alegría en las pequeñas cosas, aunque las canas prematuras y las arrugas alrededor de sus ojos contaran la historia de las preocupaciones constantes. «¿Cómo vamos esta quincena, mi amor?», preguntó, aunque por la expresión de su marido ya sabía la respuesta. «Mal, Esperanza, muy mal». Ramón suspiró profundamente. «El patrón me descontó 2 días porque llegué tarde el miércoles. ¿Te acuerdas? Cuando se me descompuso la bicicleta». En el cuarto de al lado, escucharon la tos de su hija Lupita, de 12 años, que llevaba 3 semanas enferma. El médico del centro de salud había dicho que necesitaba un jarabe especial que costaba más de lo que Ramón ganaba en una semana. «Mañana voy a ver si doña Remedios me da trabajo lavando ropa», murmuró Esperanza,
aunque ambos sabían que sus manos ya no daban para más trabajo. La artritis que había heredado de su madre la torturaba especialmente en las noches frías. Ramón recordó entonces su juventud, cuando llegó a la hacienda siendo casi un niño, huérfano de padre, y con una madre enferma que necesitaba medicinas. Don Aurelio, entonces más joven y aparentemente más comprensivo, le había dado la oportunidad de trabajar a cambio de techo y comida. «Vas a ser como de la familia, muchacho», le había dicho. 30 años después, Ramón seguía esperando ser tratado como algo más que una herramienta. Centauro había llegado a un rincón olvidado del terreno de Ramón, donde el zacate crecía entre latas oxidadas y pedazos de madera podrida. El caballo se mantenía de pie por pura terquedad, su respiración entrecortada creando pequeñas nubes de vapor en el aire frío de la madrugada. Su pelaje, que una vez fue de un café brillante como el chocolate, ahora lucía opaco y disparejo. Tenía calvas en los flancos donde las moscas y la falta de cuidado habían hecho estragos. La crin, enmarañada y llena de espinas, colgaba sobre un cuello que alguna vez fue orgulloso. Sus ojos, hundidos en cuencas prominentes, conservaban sin embargo un destello que hablaba de días mejores. La pata trasera izquierda se mantenía ligeramente levantada, y cada vez que el animal intentaba caminar, una mueca de dolor cruzaba por su expresión. Sus cascos, sin errar desde hacía meses, estaban agrietados y desiguales. Las costillas se marcaban claramente bajo la piel, contando la historia de comidas escasas y agua sucia. Ramón se acercó despacio, extendiendo la mano para que el animal pudiera olerla. Centauro levantó la cabeza con esfuerzo, sus hollares dilatándose para captar el aroma de este hombre que ahora era su dueño. «Hola, compañero», murmuró Ramón con voz suave. «Parece que los dos estamos en las mismas, ¿verdad? Viejos, cansados y nadie nos toma en serio». El caballo no se apartó cuando Ramón puso la mano en su cuello. Por el contrario, bajó la cabeza ligeramente, como si hubiera estado esperando durante mucho tiempo ese gesto de gentileza. «No te voy a mentir, Centauro. No tengo mucho que ofrecerte, pero lo poco que tengo lo vamos a compartir». Ramón notó las cicatrices en el lomo del animal, marcas de espuelas y látigos que hablaban de jinetes impacientes y crueles. «Aquí nadie te va a lastimar más». Esperanza salió con un balde de agua tibia y un poco de avena que había guardado de la despensa. «Pobrecito», murmuró, acariciando el hocico del caballo. «¿Cómo pudieron dejarte llegar a esto?» Don Refugio Sandoval tenía 83 años y más historias que días le quedaban por vivir. Había sido el mejor domador de caballos en 3 estados, y ahora pasaba las tardes en el portal de su casa de adobe, tejiendo riendas de cuero y contando anécdotas a quien quisiera escucharlas. Cuando vio a Ramón pasar con Centauro, rumbo al arroyo para que el animal bebiera agua, se incorporó de su silla de mimbre, con la agilidad de alguien mucho más joven. «Oiga, compadre Ramón, ¿ese no es Centauro?» Ramón se detuvo, un poco avergonzado. «Sí, don Refugio. Don Aurelio me lo regaló». El anciano se acercó al caballo y lo examinó con ojos expertos, pasando las manos por las patas, revisando los dientes, palpando el pecho y los flancos. Sus movimientos eran precisos, profesionales, como un médico examinando a un paciente. «¡Válgame Dios!», exclamó después de un rato. «¿Sabe usted qué animal tiene aquí, compadre?» «Un caballo viejo y enfermo que me dieron por lástima», respondió Ramón con amargura. Don Refugio se quitó el sombrero y se rascó la cabeza calva. «Este caballo, mi estimado amigo, es hijo de Relámpago de Oro, el semental más famoso que jamás pisó estas tierras. Y su madre fue Estrella Matutina, una yegua que don Aurelio compró en Kentucky por más dinero del que usted y yo veremos en toda nuestra vida». Se sentó en una piedra grande y encendió un cigarrillo de hoja. «Centauro nació hace 15 años, en una noche de tormenta que yo nunca voy a olvidar. Era el potro más hermoso que había visto en mis 60 años trabajando con caballos. Don Aurelio lo mandó a entrenar con los mejores jinetes, y durante 5 años fue invencible en todas las competencias». Los ojos del viejo se llenaron de nostalgia. Era rápido como el viento, elegante como un bailarín y valiente como un guerrero. Ganó el Gran Premio Nacional 3 años seguidos. Había periódicos que venían desde la capital para fotografiarlo. Era la joya de la corona de don Aurelio. «¿Y qué pasó?», preguntó Ramón genuinamente intrigado. «La tragedia, compadre. La maldita tragedia». Don Refugio dio una calada profunda.
Hace 5 años, don Aurelio organizó una carrera especial para impresionar a unos inversionistas gringos. Apostó una fortuna a que Centauro ganaría, pero ese día el caballo se lastimó la pata en la primera curva, perdió la carrera, y don Aurelio perdió tanto dinero que casi se va a la bancarrota. El silencio se extendió entre ellos mientras Centauro bebía agua del arroyo. Desde ese día, don Aurelio lo odia. Lo culpa de su mala racha financiera, de sus problemas familiares, de todo lo que sale mal en su vida. Lo mandó a los potreros más lejanos y prohibió que lo cuidaran como se debe. Es su manera de vengarse. Pero el caballo no tuvo la culpa, murmuró Ramón. Por supuesto que no. Pero don Aurelio necesitaba a alguien a quien culpar, y Centauro no puede defenderse. Don Refugio se puso de pie y palmó el hombro de Ramón. El problema es que don Aurelio no sabe que este caballo todavía tiene fuego en las venas. Solo necesita a alguien que crea en él. Las madrugadas se volvieron sagradas para Ramón y Centauro. Antes de irse a la hacienda, cuando el mundo aún dormía y solo el canto de los gallos rompía el silencio, Ramón se sentaba junto al caballo con una taza de café de olla y le hablaba como a un viejo amigo. ¿Sabes qué, compañero? Anoche soñé que éramos jóvenes otra vez, le decía mientras cepillaba suavemente el pelaje enmarañado. Yo tenía 20 años y tú eras ese potro invencible del que me platicó don Refugio. Corríamos por los campos sin preocuparnos por nada más que sentir el viento en la cara. Centauro había comenzado a responder a su voz. Cuando Ramón se acercaba, el caballo levantaba la cabeza y relinchaba suavemente. Un sonido áspero pero lleno de reconocimiento. Sus ojos, antes apagados por la resignación, mostraban ahora destellos de curiosidad. Una mañana, mientras Ramón limpiaba las piedras enterradas en los cascos agrietados del animal, Centauro hizo algo inesperado. Bajó la cabeza y la apoyó contra el hombro del hombre, un gesto tan tierno y lleno de confianza que Ramón tuvo que detenerse para no llorar. «Tú también estás solo, ¿verdad?», murmuró, acariciando el cuello del caballo. «Tú también sabes lo que es que te traten como si no valieras nada». Durante las tardes, después de regresar del trabajo, Ramón se inventaba excusas para pasar tiempo con Centauro. Le llevaba agua fresca, le cantaba canciones viejas que había aprendido de su padre y le contaba los problemas del día. Hoy don Aurelio me gritó delante de todos los trabajadores porque se le olvidó darme una instrucción. Le confió una tarde, recargado contra el flanco del animal. Me hizo sentir como un idiota. Pero cuando llegué aquí y te vi, se me quitó todo el coraje. Es raro, ¿no? Como si entendieras lo que es cargar con la humillación. El caballo había empezado a seguirlo con la mirada, y cuando Ramón tenía que irse, Centauro caminaba cojeando hasta la cerca y lo veía alejarse hasta que desaparecía por el sendero. Esperanza notó el cambio en su esposo. «Te ves diferente desde que llegó el caballo», le comentó una noche. «Más tranquilo. Es buena compañía», respondió Ramón. «No juzga, no critica, no pide nada que no puedas dar. Solo está ahí». Mariana Mendoza tenía 25 años y el peso de una conciencia que no la dejaba dormir. Era la hija menor de don Aurelio, licenciada en veterinaria por una universidad privada de la capital, y había regresado al pueblo 3 meses atrás con la intención de modernizar las operaciones ganaderas de su padre. Pero lo que encontró la llenó de horror y vergüenza. Una tarde, mientras revisaba el inventario de los animales de la hacienda, llegó a la propiedad de Ramón siguiendo reportes de un caballo enfermo que podría contagiar al resto de la caballada. Lo que vio la dejó sin palabras. Centauro estaba echado bajo la sombra de un mezquite, claramente desnutrido y enfermo, pero junto a él estaba Ramón, leyéndole en voz alta un periódico viejo mientras le daba de comer avena con las manos. «Disculpe», dijo Mariana, bajándose de su camioneta. «Soy veterinaria. Me reportaron que tenía un caballo enfermo». Ramón se puso de pie rápidamente quitándose el sombrero. «Señorita Mariana, sí, su papá me regaló a Centauro hace unas semanas». Mariana se acercó al animal y lo que vio la horrorizó. No solo por el estado lamentable del caballo, sino porque lo reconoció inmediatamente. «Dios mío, este es Centauro. Yo lo recuerdo cuando era pequeña». Se arrodilló junto al caballo, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Él me enseñó a montar. Tenía 8 años y le tenía miedo a todos los caballos,
Pero Centauro era tan gentil, tan paciente conmigo. Ramón la observó en silencio mientras ella acariciaba el hocico del animal. Mi papá se enojó tanto cuando Centauro se lastimó en esa carrera, pero nunca pensé que lo dejaría llegar a esto. Su voz se quebró. Es mi culpa. Debí hacer algo antes. No es su culpa, señorita. Su papá es quien toma las decisiones. Mariana lo miró con ojos llenos de dolor. ¿Sabe por qué mi papá odia tanto a este caballo? Don Refugio me contó lo de la carrera. No, no es solo eso. Mariana se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Centauro era el caballo favorito de mi abuelo, el papá de mi papá. Cuando mi abuelo se estaba muriendo, pidió que cuidáramos especialmente a Centauro, que lo tratáramos como a un miembro de la familia. Hizo una pausa, luchando con las emociones. Pero mi papá siempre tuvo celos de la relación entre mi abuelo y este caballo. Sentía que mi abuelo quería más a Centauro que a él. Cuando el caballo se lastimó, mi papá vio la oportunidad perfecta de vengarse de los dos, del caballo y de la memoria de mi abuelo. Ramón sintió un nudo en la garganta. Entonces todo este sufrimiento es por rencor y por orgullo herido. Mariana se puso de pie y sacó su teléfono. Voy a ayudarlos. No puedo traer medicinas directamente porque mi papá sospecharía, pero puedo conseguir todo lo que necesiten a través de otros veterinarios. Y puedo pagarle a Don Refugio para que venga a entrenar a Centauro otra vez. ¿Por qué haría eso por nosotros? Porque es lo correcto. Y porque le debo a mi abuelo cumplir la promesa que mi padre rompió. Don Refugio llegó una tarde con una caja de madera vieja bajo el brazo, los ojos brillantes con la emoción de quien está a punto de compartir un secreto guardado durante años. Compadre Ramón, siéntese aquí junto a Centauro. Lo que le voy a enseñar va a cambiar todo lo que sabe sobre este animal. Abrió la caja con cuidado, como quien maneja algo sagrado. Adentro había fotografías amarillentas, recortes de periódicos, cintas de colores descoloridas y documentos oficiales. ¿Esto?, dijo, sacando una fotografía grande en blanco y negro. Es don Evaristo Mendoza, el papá de don Aurelio, montando a Centauro cuando el caballo tenía apenas 3 años. En la imagen, un hombre elegante y de porte distinguido sonreía desde el lomo de un caballo magnífico, cuya postura y mirada irradiaban nobleza y poder. Don Evaristo era diferente a su hijo. Era un hombre justo, generoso, que trataba a sus trabajadores como familia y a sus animales como compañeros. Centauro no era solo su caballo favorito, era su confidente, su escape de las presiones del negocio. Sacó más fotografías. Centauro ganando carreras, Centauro en exhibiciones, Centauro con niños del pueblo montándolo durante las fiestas patronales. Este caballo era famoso en todo el país, compadre. Mire, mostró un recorte del periódico nacional. Centauro, el caballo milagro de San Jerónimo, gana su 5ª carrera consecutiva. Ramón tocó la fotografía con reverencia. ¿Y don Aurelio sabía todo esto cuando me lo regaló? Por supuesto que sabía. Es más, yo creo que por eso mismo se lo dio a usted. Don Refugio encendió otro cigarrillo. ¿Ve esta fotografía? En la imagen, don Evaristo, ya anciano y claramente enfermo, estaba recargado contra Centauro en los establos. Ambos se veían cansados, pero sus rostros reflejaban una paz profunda. Esta foto se tomó 3 días antes de que muriera don Evaristo. Ese día me llamó y me dijo: Refugio, júreme que cuando yo me muera, va a cuidar que Aurelio trate bien a Centauro. Este caballo ha sido más leal a nuestra familia que muchos humanos. El anciano guardó silencio por un momento, perdido en los recuerdos. Pero don Aurelio nunca pudo aceptar que su papá quisiera tanto a un animal. Sentía que Centauro había robado el cariño que él merecía. Cuando el caballo se lastimó en esa carrera, don Aurelio vio la oportunidad perfecta de mostrar que su papá se había equivocado al querer tanto a una bestia inútil. Sacó un documento oficial. ¿Sabe qué es esto? El certificado de registro de Centauro. Está valuado en más de 200,000 pesos, y eso era hace 10 años. Con su pedigrí, aunque ya esté viejo, sigue valiendo una fortuna como semental. Ramón sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. ¿Está diciendo que don Aurelio me regaló un caballo que vale más que todo lo que he ganado en mi vida? Exactamente. Pero él piensa que el caballo ya no vale nada porque no puede correr. No entiende que el verdadero valor de Centauro nunca estuvo en las carreras,
sino en su corazón noble. Los siguientes 2 meses se convirtieron en una odisea de dedicación absoluta. Ramón comenzó a levantarse a las 4 de la mañana, 1 hora antes de lo usual, para tener tiempo de cuidar a Centauro antes de ir al trabajo. Con la ayuda secreta de Mariana, consiguió medicamentos antiinflamatorios para la pata lastimada del caballo. Don Refugio le enseñó a preparar cataplasmas de hierbas medicinales que había aprendido de su abuelo, árnica para la inflamación, cola de caballo para fortalecer los huesos y una mezcla especial de aceites que ayudaba a regenerar el pelaje. El secreto, le explicó don Refugio mientras le mostraba cómo masajear las patas del caballo, no está en la fuerza, sino en la paciencia. Cada músculo tiene su memoria. Cada tendón recuerda cómo era cuando funcionaba bien. Nuestro trabajo es recordarle a su cuerpo cómo ser joven otra vez. Las manos callosas de Ramón aprendieron a leer el cuerpo de Centauro como un mapa. Sabía exactamente dónde aplicar presión para aliviar la tensión, cómo mover las articulaciones para mejorar la flexibilidad, cuándo parar antes de causar dolor. Esperanza comenzó a cocinar avena especial para el caballo, mezclada con melaza, zanahorias picadas y vitaminas que Mariana conseguía en la ciudad. Si vamos a hacer esto, dijo una noche, lo vamos a hacer bien. El progreso era lento y a veces desalentador. Había días en que Centauro amanecía más cojo que antes, días en que parecía que toda la medicina y cuidado no servían para nada. Pero Ramón nunca se rindió. ¿Te acuerdas cuando eras joven?, le preguntaba mientras cepillaba el pelaje que comenzaba a brillar otra vez. ¿Te acuerdas de cuando corrías más rápido que el viento? Ese caballo sigue ahí adentro, compañero. Solo tenemos que encontrarlo. Después de 6 semanas, Centauro dio su primer paso sin cojear en 5 años. Fue solo un paso, pero Ramón lo celebró como si hubiera ganado la lotería. Esperanza, ven a ver. Su esposa salió corriendo de la casa, y cuando vio a Centauro caminar 3 pasos seguidos sin cojear, se puso a llorar de alegría. Don Refugio comenzó a venir todas las tardes para trabajar en el entrenamiento básico. No se trataba de preparar al caballo para competir, sino de despertar su instinto, su orgullo, su memoria muscular. Caminar, trotar, galopar, explicaba. Es como aprender a leer otra vez después de un accidente. Las letras siguen ahí, solo hay que recordar cómo juntarlas. Ramón gastó sus ahorros comprando avena de la mejor calidad, vitaminas, e incluso unas herraduras especiales que un herrero de la ciudad le hizo a precio de costo después de escuchar la historia. Hubo momentos de duda. Una noche, después de un día particularmente difícil en la hacienda donde don Aurelio lo había humillado frente a otros trabajadores, Ramón se sentó junto a Centauro y se preguntó si todo ese esfuerzo tenía sentido. A lo mejor estoy loco, compañero. A lo mejor don Aurelio tiene razón, y los dos somos un par de inútiles que ya no servimos para nada. Centauro lo miró con esos ojos profundos, y después hizo algo que nunca había hecho antes. Relinchó fuerte, claro, con la fuerza de sus días de gloria. Era como si el caballo le estuviera recordando quién era realmente. La transformación de Centauro no pasó desapercibida. A los 2 meses y medio, el caballo había recuperado peso. Su pelaje brillaba, y aunque todavía cojeaba ligeramente, se movía con una gracia que recordaba a sus días de gloria. Don Aurelio se enteró por los chismes del pueblo, y no le gustó nada lo que escuchó. Un martes por la mañana, mandó a su capataz Miguel con un mensaje. El patrón dice que le da 1000 pesos por el caballo, anunció Miguel, bajándose de su pick-up en el patio de Ramón. Dígale que no está en venta, respondió Ramón sin levantar la vista del cubo de avena que estaba preparando. No sea necio, Chávez. 1000 pesos es más de lo que usted gana en un mes. Ya le dije que no. El jueves, Miguel regresó. Esta vez la oferta era de 3000 pesos. Piénselo bien, Chávez. Con esa lana puede llevarse a su esposa al médico bueno de la ciudad. Su hija también necesita tratamiento para la tos, ¿verdad? Ramón sintió la tentación como un puño en el estómago. Era cierto que necesitaban el dinero desesperadamente. Esperanza había empeorado de la artritis, y Lupita seguía tosiendo por las noches. La respuesta sigue siendo no. El sábado, la oferta llegó a 5000 pesos, y vino acompañada de una amenaza velada. El patrón dice que sería una lástima que un trabajador tan valioso como usted tuviera problemas para encontrar trabajo en la región.
dijo Miguel con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, Ramón no durmió. Se quedó despierto viendo el techo de lámina mientras Esperanza tosía a su lado, y Lupita se quejaba en sueños por la tos que no la dejaba descansar. 5,000 pesos solucionarían todos sus problemas inmediatos. Podrían llevar a Esperanza con un especialista, comprar las medicinas de Lupita, reparar el techo antes de que llegaran las lluvias. Pero cuando salió al patio en la madrugada y vio a Centauro esperándolo como todas las mañanas, con los ojos brillantes y la cabeza erguida, supo que no podía traicionarlo. «No te voy a vender, compañero», murmuró, acariciando el cuello del caballo. «¿Nos vamos a hundir juntos o vamos a salir adelante juntos?» El lunes, Miguel llegó con la oferta final, 10,000 pesos. «Es la última vez que vengo, Chávez. El patrón está perdiendo la paciencia. Dígale a don Aurelio que Centauro no está en venta por ningún precio». Miguel se subió a su camioneta, pero antes de irse bajó la ventanilla. «Está cometiendo un error muy grande, Chávez. Muy grande». Esa noche, doña Soledad, la madre de Ramón, llegó sin avisar. A sus 70 años, seguía siendo una mujer de carácter fuerte y palabras certeras, aunque sus piernas ya no la llevaran tan lejos como antes. Se sentó en el patio bajo las estrellas, con Centauro echado cerca de ellos como un perro guardián gigante, y estudió a su hijo con esos ojos que habían visto demasiado sufrimiento para sorprenderse por algo. «Mijito», dijo finalmente, «toda la vida te he visto agachar la cabeza, aceptar las humillaciones, tragarte el orgullo para poder traer comida a tu casa». Ramón comenzó a protestar, pero ella lo calló con un gesto. «No me malentiendas. No te estoy criticando. Un hombre hace lo que tiene que hacer para cuidar a su familia. Pero hay momentos en la vida en que tienes que decidir qué clase de hombre quieres ser cuando te mires en el espejo». Sacó de su bolsa un objeto envuelto en un trapo viejo. Era una espuela de plata, antigua pero bien conservada. «Esta espuela fue de tu papá. La única cosa de valor que tenía y nunca la vendió, ni siquiera cuando pasamos hambres que tú ya no recuerdas». Ramón tomó la espuela y sintió su peso, no solo físico sino emocional. Un día le pregunté por qué no la vendía, y me dijo algo que nunca olvidé. «Soledad, hay cosas que no se pueden comprar con dinero, y hay cosas que no se pueden vender por dinero. Esta espuela representa mi dignidad, y el día que la venda, habré vendido mi alma». Doña Soledad se puso de pie con dificultad y acarició el hocico de Centauro. «Este caballo es tu espuela de plata, mijito. Es tu oportunidad de demostrar que no todo en este mundo se compra y se vende, que hay cosas más importantes que el dinero. Pero Esperanza está enferma, y Lupita, y van a seguir estando enfermas tengas o no tengas el caballo. Pero si lo vendes, si te dejas vencer por el miedo, vas a cargar con esa culpa el resto de tu vida». Se acercó y le puso las manos en los hombros. «A veces, mijito, la única manera de ganar es no rendirse». Antes de irse, le dio un beso en la frente como cuando era niño. «Tu papá estaría orgulloso del hombre que eres, pero estaría más orgulloso todavía del hombre que puedes llegar a ser». La Feria Regional de San Jerónimo se celebraba cada año en octubre, y era el evento más importante de la región. Ganaderos, comerciantes y familias enteras llegaban de pueblos cercanos para participar en las competencias, vender sus productos y celebrar las tradiciones que habían pasado de generación en generación. Este año, don Aurelio había organizado una competencia especial, el gran desafío del jinete campesino, donde cualquier persona podía inscribirse para demostrar sus habilidades montando a caballo. El premio era tentador, 20,000 pesos y un trabajo permanente en la hacienda principal. Pero todos sabían que la competencia era una trampa. Don Aurelio había traído a los mejores jinetes de 3 estados, montando caballos de pura sangre, entrenados específicamente para ganar. Era su manera de demostrar públicamente la superioridad de la clase alta sobre los trabajadores del campo. Ramón no tenía intención de participar. Había llevado a Centauro a la feria simplemente para que el caballo viera gente, escuchara música, recordara lo que se sentía estar en el centro de la atención, en lugar de olvidado en un potrero. Pero cuando don Aurelio subió al estrado y comenzó su discurso, todo cambió. «Amigos y vecinos», gritó con su voz autoritaria, amplificada por las bocinas. «Hoy vamos a ver quién tiene los mejores caballos y los mejores jinetes de toda la región». La multitud aplaudió.
Pero Ramón notó las miradas de algunos trabajadores. Sabían que era una competencia amañada. Por supuesto, continuó don Aurelio con una sonrisa burlona. Estoy seguro de que algunos de ustedes piensan que pueden competir con sus, digamos, caballos de trabajo. Las carcajadas de sus amigos ricos resonaron por el palenque. De hecho, hace unos meses le regalé un caballo muy especial a uno de mis empleados más leales. A ver si Ramón Chávez se atreve a montar a su hermoso corcel. Todos los ojos se volvieron hacia Ramón, que sintió el calor de la humillación subir por su cuello. Escuchó murmullos, risitas, comentarios crueles sobre el caballo moribundo y el pobre diablo que se cree jinete. Don Refugio, que estaba junto a él, le murmuró al oído: «Compadre, este es el momento. Si no es ahora, nunca». Mariana, que observaba desde el palco familiar con lágrimas en los ojos, asintió casi imperceptiblemente. Ramón miró a Centauro, que parecía haber escuchado su nombre y levantado la cabeza con orgullo. Por un momento, en los ojos del caballo, Ramón vio no al animal enfermo y abandonado, sino al campeón que había sido, al espíritu indomable que ninguna humillación había podido quebrar. «Acepto», gritó Ramón, y su voz resonó por todo el palenque. El silencio fue absoluto por unos segundos, y luego estalló en una mezcla de aplausos, abucheos y risas. Don Aurelio no pudo ocultar su satisfacción. Esta era la humillación final que había planeado: demostrar públicamente que tanto el caballo como el hombre eran unos fracasados. «Excelente. Que comience el espectáculo». La primera prueba era velocidad, una carrera de 300 metros en línea recta. Los caballos de pura sangre salieron como balas, sus cascos golpeando la tierra con ritmo perfecto, sus jinetes profesionales inclinados sobre sus cuellos. Centauro salió último, su galope irregular y visiblemente doloroso. La multitud comenzó a reírse, algunos con crueldad, otros con pena. Pero a los 100 metros pasó algo extraordinario. El caballo encontró su ritmo. Sus músculos recordaron lo que era correr, su respiración se sincronizó con sus movimientos, y su galope se volvió más fluido, más poderoso. A los 200 metros había alcanzado a la mitad del grupo. A los 250 metros, solo 3 caballos iban adelante de él. Y en los últimos 50 metros, Centauro encontró una reserva de velocidad que había estado dormida durante 5 años. Pasó al tercer lugar, al segundo, y en la meta quedó apenas medio cuerpo detrás del ganador. El palenque explotó en gritos de incredulidad y emoción. La segunda prueba era agilidad, sortear obstáculos en el menor tiempo posible. Los caballos profesionales completaron el recorrido con elegancia y precisión. Cuando le tocó el turno a Centauro, el caballo pareció transformarse completamente. Saltó cada obstáculo con la gracia de sus días de gloria, viró en las curvas con precisión matemática y completó el recorrido en el segundo mejor tiempo. Don Aurelio había dejado de sonreír. Su rostro estaba pálido y sus manos temblaban mientras se aferraba al micrófono. La prueba final era la más difícil: resistencia y obediencia. Los jinetes tenían que demostrar control total sobre sus caballos durante 10 minutos de maniobras complicadas. Ramón y Centauro entraron a la arena, y algo mágico sucedió. Parecían leer los pensamientos el uno del otro. Cada comando de Ramón era ejecutado con perfección por Centauro. Cada movimiento del caballo era anticipado por Ramón. Durante esos 10 minutos, el tiempo se detuvo. La multitud observó en silencio religioso mientras hombre y caballo danzaban juntos, mostrando una conexión que iba más allá de la técnica, más allá del entrenamiento, más allá de todo lo que se puede comprar con dinero. Cuando terminaron, el palenque estalló en la ovación más larga y fuerte que se había escuchado en la historia de la feria. Ramón había ganado las 3 pruebas. Centauro, el caballo inútil que don Aurelio había regalado por desprecio, había demostrado que seguía siendo un campeón. Esa noche, después de que se fueron las multitudes y se apagaron las luces de la feria, don Aurelio llegó solo a la casa de Ramón. No traía su camioneta lujosa ni su actitud arrogante. Había caminado desde el pueblo, y su ropa estaba empolvada, su rostro demacrado por algo que iba más allá del cansancio físico. Ramón estaba en el patio, cepillando a Centauro y cantándole una canción de cuna como había hecho cada noche durante los últimos meses. El caballo, aunque cansado por el esfuerzo del día, se veía más joven,
más vivo que en años. Ramón, dijo don Aurelio con voz quebrada. No era el tono autoritario de siempre, sino el de un hombre derrotado. Patrón, respondió Ramón, sin dejar de cepillar al caballo. No me llame patrón. Don Aurelio se acercó lentamente, como si temiera que Centauro fuera a atacarlo. Después de lo que hice, después de todo, no merezco ese respeto. Se quedaron en silencio por un largo rato. El único sonido era el cepillo pasando por el pelaje de Centauro y el canto lejano de los grillos. ¿Sabe por qué odié tanto a este caballo?, preguntó don Aurelio finalmente, su voz apenas un murmullo. Ramón no respondió, pero tampoco se fue. Mi papá era un hombre bueno. Demasiado bueno, según yo. Siempre ayudando a los trabajadores. Siempre preocupándose más por los animales que por el negocio. Don Aurelio se sentó en una piedra, como si las piernas ya no lo sostuvieran. Yo quería impresionarlo. Quería que estuviera orgulloso de mí. Pero parecía que nada de lo que hacía era suficiente. En cambio, con este caballo, con Centauro era diferente. Lo veía sonreír cuando Centauro ganaba carreras. Lo veía feliz de una manera que yo nunca pude provocar. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas del hombre rico. Cuando mi papá se estaba muriendo, ¿sabe cuáles fueron sus últimas palabras para mí? No me dijo que estaba orgulloso. No me dijo que me amaba. Me dijo: Aurelio, cuida bien a Centauro. Ese caballo tiene más nobleza en el corazón que muchas personas. Su voz se quebró completamente. Y yo sentí que hasta en su lecho de muerte, mi papá prefería a un animal antes que a su propio hijo. Así que decidí demostrarle, aunque ya estuviera muerto, que se había equivocado, que Centauro no era más que una bestia inútil. Don Aurelio se puso de pie y se acercó a Centauro, que lo miró sin miedo pero sin cariño. Pero hoy vi lo que realmente es este caballo. Vi la nobleza de la que hablaba mi papá, y me di cuenta de que el problema nunca fue Centauro. El problema siempre fui yo. Extendió la mano temblorosa hacia el hocico del caballo. Centauro dudó por un momento, pero luego permitió que lo tocara. No puedo deshacer el daño que le hice. No puedo recuperar los años que lo dejé sufrir por mi orgullo estúpido. Pero puedo pedirle perdón. Se volvió hacia Ramón, con los ojos rojos de tanto llorar. Y a usted también, Ramón. Le pido perdón por todos estos años de humillaciones, por tratarlo como si no fuera un ser humano con dignidad propia. Hoy me demostró que vale 1000 veces más que yo. Ramón dejó de cepillar y miró al hombre que había sido su torturador durante 3 décadas. El perdón no se pide, don Aurelio, se gana con acciones. Tiene razón. Don Aurelio sacó un sobre de su bolsillo. Estos son los papeles de propiedad de Centauro. Ahora es oficialmente suyo. También hay un cheque por 100,000 pesos. No es para comprar su perdón. Es lo menos que puedo hacer para compensar todo el daño. Ramón no tomó el sobre. No quiero su dinero, don Aurelio. Pero sí quiero que aprenda algo. Se acercó al hombre y le puso una mano en el hombro. Su papá no quería más a Centauro que a usted. Lo que pasa es que Centauro nunca trató de impresionarlo. Solo fue él mismo, con todas sus virtudes y defectos. A lo mejor eso era lo que su papá quería de usted también. Don Aurelio asintió, incapaz de hablar. El caballo ya es mío porque me lo dio hace meses, y en cuanto al perdón, ya se lo di desde el día que decidí cuidar a Centauro. No se puede odiar a alguien y amar lo que esa persona odiaba. Así que tuve que perdonarlo para poder amar a este caballo. Esa noche, don Aurelio se fue a pie como había llegado, pero llevaba algo diferente en los ojos. No era felicidad, porque sabía que tenía mucho que reparar, pero era paz. La paz de quien finalmente ha entendido cuál era realmente la lección que su padre había tratado de enseñarle. 6 meses después, don Aurelio había cambiado la manera en que dirigía su hacienda. Los trabajadores recibían salarios justos, atención médica y respeto. Nunca recuperó completamente la relación con Ramón. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar completamente, pero aprendió a tratarlo con la dignidad que siempre había merecido. Y Centauro, el caballo que había sido regalado como burla, vivió sus últimos años como lo que siempre había sido. Un campeón, no solo de carreras, sino de la nobleza que puede existir entre un hombre y un animal cuando ambos se reconocen como almas dignas de amor y respeto. Ramón nunca vendió a Centauro,
ni siquiera cuando le ofrecieron fortunas por él después de su triunfo en la feria. Porque había aprendido que algunas cosas en la vida no tienen precio: la dignidad, la lealtad y el amor que no pide nada a cambio.